Hola, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarles y encontrarnos en su canal Visión 21, que tiene como propósito edificar nuestras vidas en el plano espiritual. Y hemos estado por algunos capítulos, el 1 y el 2, hablando sobre los cimientos de un discípulo. Para ello hemos usado como base bíblica Mateo capítulo 7, verso 24 y 25, donde Jesucristo hace un doble énfasis en la importancia de edificar nuestra vida en la roca, que es el fundamento más seguro donde el hombre puede poner su casa, su vida, su existencia. Si nosotros vamos a tomar en serio la fe en nuestro Señor Jesucristo, el seguirle y el vivir para Él, entonces también tenemos que tomar muy en serio la palabra del Señor. Cuando hablo de la palabra, indudablemente me refiero a la Biblia o a las Escrituras. Si me permites, como introducción, 4 consejos importantes que para mí son fundamentales y que eso nos podrían permitir que la palabra de Dios vaya haciendo vida en nosotros y vaya cumpliendo el propósito para el cual Dios la dejó para cada uno de nosotros. Número 1, leer la palabra. Que seas un lector permanente, constante de las Escrituras. Aparta todos los días un espacio, unos minutos, un tiempo para leer la Biblia. La lectura de la palabra es bueno, es importante y significativo para nuestra fe. Pero aparte de leer, también es importante meditarla. Y meditar tiene que ver con repensar, con reflexionar, con quedarnos dando vuelta en aquellas verdades, principios o versos que nos han bendecido, que nos han impactado o que simplemente nos están inquietando. A veces leemos una porción bíblica y nos quedan preguntas o nos quedan dudas. Yo te invito a que esas dudas tú las puedas resolver, buscando a lo mejor en la misma Biblia o en un diccionario o también en otra versión de la Biblia o tal vez, muy importante, conversando con tus mentores, con tus pastores, para que así también te vayan enseñando de una manera mucho más profunda la palabra del Señor. El tercer paso, que para mí también es muy importante, es la internalización de la palabra. Cada verdad que estamos aprendiendo, que se internalice y que pueda estar dentro de nuestro corazón o en nuestro espíritu. No es lo mismo una escritura o una verdad de la escritura en mi intelecto que una verdad de la escritura en mi espíritu. Por eso necesitamos ahí la obra del Espíritu Santo, que es el que puede producir y hacer que la palabra pase de nuestro intelecto, nuestro conocimiento, a nuestro espíritu y esa palabra se internalice y quede grabada y sellada en nuestro interior. Y número 4, que podamos convertirnos en esos hacedores de la palabra. No solo la vamos a leer, meditar, internalizar, sino además la vamos a poner en práctica, nos vamos a comprometer para que esa palabra se haga vida en nosotros. Por eso siempre le recomiendo a los discípulos, siempre le recomiendo a la gente que tiene un verdadero interés de crecer espiritualmente, que esté orando antes, en y después de leer la palabra del Señor. Otros consejos prácticos: siempre tenga a la mano un cuaderno, un lápiz para tomar notas, para escribir, para poner sus preguntas, sus interrogantes o sus reflexiones. Eso ayuda mucho en nuestro crecimiento personal. También tenga varias versiones de la Biblia. Eso ayuda para que nuestro conocimiento o también nuestra visión del pasaje pueda crecer o pueda hacerse mucho más claro en nosotros. Y por supuesto, una concordancia, buenos diccionarios bíblicos, y eso nos va a permitir que el estudio, el conocimiento de la palabra se haga mucho más profundo y sea mucho más efectivo en nuestras vidas. No lo olvides entonces. Si nosotros vamos a ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, y le vamos a seguir en serio, no te olvides de estos 4 pasos. Número 1, leer. Número 2, meditar. Número 3, internalizar. Y número 4,
reproducir la palabra del Señor. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque es fundamental que nosotros estemos muy allegados, muy cercanos a la palabra, porque de ahí proviene nuestro fundamento, de ahí proviene lo que nos va a dar la consistencia en nuestra vida espiritual. Mira lo que dice el apóstol Pedro hablando a la iglesia en la primera carta, en el capítulo 2, en el capítulo 1, verso 23, siendo renacidos, hablando del nuevo nacimiento, no de simiente corruptible o simiente natural o de nuestros padres naturales, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dos cosas importantes de la palabra: vive y permanece. Por eso tome en serio la Biblia si usted se va a convertir en un buen seguidor de Jesucristo. Pero hoy día yo quiero entrar a ver otro pasaje del Evangelio de Mateo. Vaya por favor ahí a su Biblia y busque en Mateo capítulo 16. Vamos a ver ese momento cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos quién era Él. Vaya por favor al capítulo 16, en el verso 13, para leer todo el contexto. Dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ponga atención a esa confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si algo debiera memorizar de este verso, es la confesión de Pedro. Luego dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ponga atención, y sobre esta roca, aquí tenemos una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué interesante, porque ahora en este pasaje nos encontramos también con una roca como el fundamento para que desde allí se comience a construir y a edificar la iglesia. Quiero que hagamos un paralelo o hagamos un repaso. En el capítulo 7 tenemos una casa, en el capítulo 16 tenemos una iglesia. La casa del capítulo 7 está sobre una roca y la iglesia del capítulo 16 también está sobre una roca. Ahora, ponga atención. Jesús está usando dos figuras. Por un lado es la casa y por otro lado es la iglesia. Pero ¿cuál es el objetivo principal que cumplen estas dos figuras? Acompáñeme por favor ahí al libro de Hebreos, al capítulo 2, y mire lo que dice el autor. Capítulo 3. Y vaya al verso 6, donde dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, ponga atención, la cual casa somos nosotros. Tú y yo somos la casa de Dios. Repito: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han renacido por el Espíritu Santo de simiente incorruptible. Dice: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No se olvide que estamos hablando de los cimientos,
porque de allí parte todo lo que va a significar después la construcción o la edificación. De hecho, Pablo, cuando escribe a los Corintios, allá en el capítulo 3, dice: cada uno mire cómo sobreedifica. Pero también agrega algo interesante, y quiero que me acompañe a estos versos. Allá en Primera de Corintios, en el capítulo 3, verso 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento dice que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, porque ese ya está puesto, y ese fundamento es Jesucristo. Entonces hay un fundamento para la casa y hay un fundamento para la iglesia. ¿Cuál es ese fundamento? La roca. Ahora, para ambos, la casa y la iglesia, el fundamento es el mismo, ¿verdad? Pero ahora quiero que entienda algo. ¿Para qué sirve la casa? Lo decíamos recién. La casa es para contener la presencia de Dios, para contener a Cristo mismo. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo estaba con sus discípulos y les dice: les conviene que yo me vaya? Porque si yo me voy, entonces voy a volver. ¿Y cuándo volvió Jesucristo? Algunos piensan que Jesús va a volver en la segunda venida, otros en el arrebatamiento. Pero Jesucristo lo que le estaba diciendo a los discípulos es: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo muera en la cruz, resucite y yo sea ascendido al cielo, voy a descender después de 40 días, o más bien 50 días, y voy a estar ahora dentro de ustedes. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo ahora iba a vivir dentro de Pedro, dentro de Juan, dentro de Andrés, dentro de cada uno de los discípulos, lo que nosotros hemos conocido o hemos leído como el Cristo impartido, aquel que está residiendo y viviendo dentro de nosotros. Eso nos lleva a entender otra verdad. Cristo vive dentro de nosotros, y por vivir dentro de nosotros, entonces se expresa a través de nosotros, y cuando se junta la iglesia, cuando se juntan los hijos de Dios, entonces Cristo está a través de nosotros y entre nosotros. O sea, tres formas de Jesucristo: en nosotros, a través de nosotros y entre nosotros. Ahora, quiero que entienda algo. Esto me interesa que quede muy claro. Los cimientos son fundamentales tanto para la casa como para la iglesia. ¿Por qué? Porque no contienen cualquier cosa. Contienen a una persona que es Jesucristo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos la figura del tabernáculo, que más tarde se convierte en el templo, el Señor venía cada cierto tiempo al lugar santísimo y se presentaba al sumo sacerdote, y cuando él se presentaba, entonces los pecados del pueblo eran expiados y redimidos, porque Dios había descendido para estar con el sumo sacerdote y aceptando su ofrenda. Por lo tanto, era muy importante para el pueblo que estaba afuera que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, descendiera la presencia de Dios, Dios estuviera con el sumo sacerdote, y a través de este sumo sacerdote toda la nación, todo el pueblo de Israel fuera perdonado y redimido de todos sus pecados y todas sus faltas. Hemos dicho: el tabernáculo tenía tres partes: patio exterior, lugar santo y lugar santísimo, que eso representa obviamente la tricotomía del hombre: cuerpo, alma y espíritu. Patio exterior, el cuerpo; lugar santo, el alma; y lugar santísimo, el espíritu de cada uno de nosotros. Ahora, ¿dónde hablaba Dios con el hombre? ¿O dónde hablaba Dios con el sumo sacerdote? ¿En qué lugar del tabernáculo? Nunca lo olvide. Dios descendía y hablaba desde el lugar santísimo. O sea, en nosotros hoy día sería nuestro espíritu. O sea, ¿dónde reside, dónde vive el Señor espiritualmente hoy día en nosotros? En nuestro
espíritu. ¿Dónde nos va a hablar? En nuestro espíritu. ¿Dónde va a revelar su palabra? En nuestro espíritu. Ahora, quiero que volvamos a Mateo capítulo 16 y podamos observar aquello que ha traído tanta confusión a mucha gente con respecto a estas palabras. Primero, nosotros ahí vemos que Jesucristo le habla a Pedro, tiene un diálogo con Pedro a raíz de algo que Pedro responde. Porque Jesús pregunta y dice, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Y entonces Pedro dice lo que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí entonces es cuando Jesús le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego entonces viene la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia, de acuerdo a lo que estamos mirando, viene después de la confesión de Pedro. Ya dijimos cuál era la confesión. Pero aquí, en este verso o en esta porción bíblica, es donde mucha gente se confunde, porque hay personas que piensan que el fundamento de la iglesia es Pedro. Y quiero ser enfático en esto. La iglesia nunca ha estado, nunca estará sobre la vida de un hombre. Nunca ha descansado y nunca va a descansar sobre un hombre, un ser humano. Por muy santo, por muy puro, por muy bueno, por muy perfecto que parezca a nosotros, la iglesia nunca se ha sostenido sobre un hombre. La iglesia está sostenida sobre Jesucristo, que es la roca. Entonces mucha gente dice sí, pero cuando leemos esto da la idea de que Jesús está diciéndole a Pedro que sobre Pedro está edificada la iglesia. Eso no es correcto, eso no es así. Cuando nosotros vamos al idioma original de cómo se escribió el Nuevo Testamento, descubrimos que en el griego Pedro es Petro, y Petro significa piedra pequeña. Eso es Pedro, piedra pequeña. Me imagino que nadie edificaría una casa o un edificio, o menos la iglesia, sobre una piedra pequeña. Pero también, un poquito más abajo, habla de la roca. Y la roca en griego es Petra. Y Petra significa piedra grande, o piedra de ángulo, o piedra de edificación. O sea, ¿sobre qué está edificada y sostenida la iglesia? No sobre una piedra pequeña, que en este caso sería Pedro, sino sobre la roca, que sería la piedra grande. ¿Y cómo podemos decir esto? Porque Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, sobre la confesión que acabas de hacer, tú acabas de decir, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa confesión está edificada y estará edificada mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia siempre se ha sostenido y siempre se va a sostener sobre Jesucristo. Él es el fundamento, sobre Él descansamos cada uno de nosotros. Por eso entonces nuestra confianza siempre va a estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando Pedro en ese minuto tuvo una tremenda revelación, porque eso no pasó por su conocimiento natural, eso vino directamente del cielo, vino directamente del Padre, pasó al espíritu de Pedro, Pedro lo confiesa, Pedro lo revela, Pedro lo dice, hasta lo confiesa, y ahí entonces es cuando Jesús dice lo que dice. Por lo tanto, nos queda claro, de acuerdo a este pasaje, que la iglesia, como la casa, están sostenidas sobre la roca. Y si la roca es Cristo con la iglesia, la roca es Cristo con la casa. Ambos, tanto la casa como la iglesia, están fundadas sobre la roca, sobre una persona que se llama Jesucristo. Para entender un poco mejor esto,
Y para comprenderlo, porque esto ha traído confusión a mucha gente, yo quiero invitarlos ahí a la carta del apóstol Pedro, cuando él le escribe también en el capítulo 2 a la iglesia, y quiero que leamos del verso 4 al 8. Mire lo que dice. Y qué interesante, porque el que dice esto es el mismo Pedro que en Mateo 16 dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No fue Juan, no fue Andrés, no fue otro apóstol. ¿Quién fue? El mismo Pedro. Y mire lo que dice desde el verso 4 en adelante. Dice: acercándoos a él, piedra viva, singular, subraye eso, piedra viva, una sola piedra. ¿Quién es esa piedra viva? Jesucristo. Luego dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ahí entramos nosotros, la iglesia, sus seguidores, sus discípulos, aquellos que creemos en Él. Vosotros también, como piedras vivas. Se nota que se da cuenta que está en plural. Jesús está en singular, nosotros estamos en plural. Y dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, hoy día tiene que quedar claro en nosotros que el fundamento de la casa es una roca, y el de la iglesia también. Y esa roca es Jesucristo. Pero vamos a ver también en las próximas clases cómo esa roca se hace vida en nosotros, cómo Cristo se hace vida en nosotros. Y les adelanto algo: la palabra revelada, la palabra inspirada, esa palabra que trae el Señor y la pone en nuestro espíritu, es lo que nos va a dar el fundamento y la consistencia para permanecer fieles, sólidos en Cristo, aun cuando estemos pasando o viviendo adversidades. Por hoy quedamos hasta aquí, pero no te olvides, te espero la próxima semana para continuar con este interesante tema que tiene que ver con la vida de los discípulos de Jesucristo.